Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta unidad 2 vamos a hablar del tema denominado la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos, bien como podemos ver acá, es un registro básicamente de todas las transacciones a nivel internacional que tiene un país con el mundo. Entonces se registra, como lo observamos acá, bajo una método de partida doble, ¿cierto? Donde toda transacción va a tener dos movimientos. Es decir, va a haber un débito y va a haber un crédito. Entonces va a estar basada en este principio. Vamos a mirar cuál es la estructura de la balanza de pagos y vamos a entender cuál es la importancia que tiene a nivel económico el conocer una balanza de pagos. Acá tenemos la estructura básica de una balanza de pagos. La balanza de pagos podemos hablar de que se divide en tres cuentas principales: una balanza por cuenta corriente, una balanza de capital y una balanza financiera. Por último tenemos una de errores y omisiones que se utilizan para hacer el cuadre, ¿cierto? Entonces vamos a dividirla en dos partes principales. En una parte de la balanza está la balanza por cuenta corriente y la balanza capital. Al otro lado de la balanza está la balanza financiera. Es decir, el saldo positivo que me den estos dos debe equivaler al saldo negativo que me den la balanza financiera. O al contrario, un saldo negativo en estas dos equivale a un saldo positivo en la balanza financiera. Por ejemplo, si nosotros leemos la balanza de pagos de Colombia y encontramos que la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital presentan un déficit, es decir, un resultado negativo de 10.000 millones de dólares, la balanza financiera debe tener un saldo positivo o un superávit cercano a los 10.000 millones de dólares. Esta es básicamente la estructura. En un lado tenemos balanza por cuenta corriente, en otro balanza de capital. Y al lado opuesto la balanza financiera, es decir, los saldos negativos en estas dos balanzas se compensan con saldos positivos en esta balanza. La balanza de pagos es básicamente un registro de las entradas y salidas de divisas a un país. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de entrada de divisas a un país? Pues tenemos las exportaciones o los créditos que tomemos en el exterior, el endeudamiento externo. Esos son entradas de divisas. Vamos a ver ahora la estructura, qué es lo que se registra. Las salidas de divisas, las importaciones o las inversiones que nuestros capitalistas hagan en el exterior. Estas son las salidas de divisas que también se registran en la balanza de pagos. Bueno, entonces, además de llevar un registro de todas las transacciones que un país hace con el exterior, una balanza de pagos básicamente nos sirve para conocer más a profundidad la economía de un país. Es decir, vamos a conocer si este país es un país que está en capacidad de exportar bienes o servicios, si es un exportador neto o si es un importador neto. Si recibe, cuál es el nivel de inversión extranjera que recibe y cuál es el nivel de inversión que sus habitantes realizan en el exterior. Cuántas son las transferencias que hacemos y que recibimos. Por ejemplo, cuál es el monto de las remesas que llegan a nuestro país por parte de los trabajadores en el exterior, o cuál es el monto de las remesas que salen de nuestro país. En general, entonces, una balanza de pago nos puede servir para conocer cuál es la posición de un país en el exterior, si es un país acreedor, es decir, que está en capacidad de financiar inversiones en otros países, o si por el contrario es un país deudor que requiere inversión neta entrando al país por parte de agentes extranjeros. Entonces la cuenta, vamos a ver que dentro, recordemos acá la estructura, hay una primera balanza que es la balanza por cuenta corriente. Entonces ahí se registran todos los cobros y los pagos que proceden del comercio de bienes y servicios, y además de las rentas que obtienen los inversionistas extranjeros en Colombia y que obtienen los inversionistas colombianos en el extranjero. Esta es la estructura. Entonces, la balanza en cuenta corriente, que es una de las tres balanzas que componen la balanza de pagos, se divide a su vez en cuatro cuentas o en cuatro balanzas más pequeñas. Tenemos la balanza comercial, que es la que más conocemos, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, básicamente bienes tangibles, automóviles, café, petróleo, productos químicos, etcétera. Esa se registra entonces como una diferencia entre lo que exporta el país menos lo que importa. Tenemos la balanza de servicios, que
que registra las ventas en servicios como turismo, servicios de software, servicios de comunicaciones. Igual se registra como la venta de servicios que hacemos al exterior menos el uso de los servicios o la compra de servicios que hacemos. Tenemos la balanza de ingresos por inversiones, es decir, es la recepción de las inversiones. Por ejemplo, una empresa colombiana, Ecopetrol, tiene inversiones en el extranjero y por esas inversiones va a recibir unas utilidades o unos beneficios. Entonces esos beneficios se van a registrar acá, una recepción. ¿Por qué? Porque significan entrada de divisas al país. Mientras que hay empresas extranjeras en Colombia, por ejemplo Siemens, que invierten en el país y esas inversiones van a generar casi siempre una utilidad. Entonces esa utilidad o ese ingreso por inversiones va a ser una entrega que hacemos y se registra como negativo porque implica una salida de divisas del país. Las transferencias entonces se refieren a la recepción de transferencias, por ejemplo donaciones que recibimos de otros gobiernos o de algunas instituciones para inversión en infraestructura, y el envío serían las transferencias, lo que mandamos al exterior. En este sentido también entonces acá se incluyen las remesas, que son las remesas que entran de los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador en Estados Unidos envía remesas a su familia, es una recepción, implica entrada de divisas. Mientras que el envío, un trabajador, supongamos venezolano, envía a su familia remesas, supongamos $500, eso implica una salida de divisas del país. Entonces se registra en la parte negativa, porque como ya sabemos es una salida de divisas. Acá entonces hay una explicación más detallada de cada una de las balanzas. Este documento, esta presentación también la voy a agregar al aula para que la puedan leer con más detalle. De igual manera ya también tienen el documento para que realicen la actividad y complementen estos temas que les estoy mostrando aquí en el video. Entonces tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, que es una balanza de servicios, que bienes se registran. Entonces acá está el turismo, los transportes, las comunicaciones, servicios financieros, entre otros. Entonces recuerden, todo lo que implique entrada de divisas al país se suma como positivo en la balanza de pagos. Lo que implique salida de divisas es negativo en la balanza de pagos. Entonces la balanza de rentas, ya les dije, ingresos y pagos registrados por concepto de intereses, dividendos o beneficios que generen los factores de producción. Entonces acá pueden ver con más detalle. Estos son algunos datos de la cuenta corriente en Colombia. Entre 2000 y 2015 observamos que a partir del 2001 siempre ha sido negativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que las salidas de divisas han sido superiores a las entradas de divisas. Por ejemplo, la manera más fácil de comprenderlo, las importaciones del país han sido mayores que sus exportaciones. Entonces, ahorita vamos a ver que como esta balanza es negativa, esta cuenta corriente es negativa, la cuenta financiera debe ser positiva para compensar esta salida de divisas. En otras palabras, el país requiere inversión extranjera para cubrir este déficit comercial. Entonces la otra cuenta es la cuenta de capital. Se recogen la compraventa de activos intangibles que no se producen, por ejemplo patentes, derechos de autor, marcas, concesiones, y transferencias que van, digamos, dirigidas a proyectos de inversión. Acá son diferentes a las transferencias de la primera balanza, que son, digamos, transferencias sin contrapartida. Acá son transferencias que van a financiar inversión, por ejemplo la construcción de infraestructura por parte de un país o de una institución extranjera. Como va para financiar inversión, se registra en la cuenta de capital como una transferencia, es decir, como una entrada de divisas al país. Ya la otra cuenta, que está en el otro lado de la balanza, recuerden que en el primero está la cuenta corriente y la cuenta de capital. En el otro lado de la balanza tenemos la cuenta financiera. Aquí se asientan las compras y ventas de activos, acciones, bonos, en general los activos financieros. ¿Cuándo hay superávit en esta balanza? Cuando las entradas, por ejemplo, cuando vendemos acciones, bonos, tierras, depósitos bancarios, toda esa venta que hacemos al exterior es mayor que las compras que los colombianos hacemos en el exterior. Entonces,
Cuando un país como Colombia, digamos, recibe más inversión extranjera de la que nosotros mismos hacemos en otros países, vamos a tener una cuenta financiera en superávit, es decir, positivo. Entran más divisas de las que salen por motivos de inversiones financieras. Esta cuenta financiera está compuesta a su vez como por varias subcuentas o balanzas. Tenemos la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, otras inversiones, los derivados, la variación de reservas y una cuenta final que es errores y omisiones, que se usa como para balancear la balanza de pagos en general, que haya un cuadre entre la cuenta corriente y de capital por un lado y la financiera por el otro. Acá entonces van a poder ver con más detalle y de igual manera en el documento qué es inversión extranjera directa, qué se denomina como inversión extranjera directa, inversión de cartera, otras inversiones, variaciones de reservas, la cuenta de errores y omisiones, los derivados financieros, que todos esos componen la cuenta financiera. Entonces acá es una estructura básica de una balanza de pago, lo que estamos observando acá. Miremos en la parte superior, tenemos cuenta corriente y cuenta capital. La cuenta corriente, como observamos, se divide a su vez en 4 balanzas. Entonces, ¿cómo se registra? Por ejemplo, Colombia exportamos café y recibimos 10.000 millones de dólares anuales, disculpen, 10.000 millones de dólares anuales por venta de café. Eso es un ingreso de divisas al país, entonces sería positivo, 10.000 millones de dólares. Pero por otro lado, importamos 20.000 millones de dólares en maquinaria. Entonces esas importaciones entran acá como un pago. ¿Cuál es el saldo entonces de la balanza comercial colombiana? La diferencia entre los 10.000 millones de ingresos por exportaciones menos los 20.000 millones de salidas o de pagos por concepto de importaciones. ¿Cuál es el saldo entonces? 10.000 menos 20.000 menos 10.000, es decir, menos 10.000 millones de déficit en balanza comercial. Lo mismo para cada una de estas balanzas, ¿cierto? Los servicios que vendemos menos aquellos servicios que importamos. En las rentas, las entradas de divisas, lo que ganan los colombianos en el exterior, menos las salidas de divisas, que es lo que ganan los extranjeros en el país. Entonces, todos estos saldos se suman al final y tenemos un saldo en cuenta corriente. A ese también le sumamos el saldo en cuenta de capital, que es entradas de divisas por conceptos de patentes, por ejemplo, menos salidas de divisas por concepto de pago de concesiones. Esos dos saldos entonces se suman y acá tenemos un saldo inicial, saldo de cuenta corriente más cuenta de capital. En la parte inferior tenemos la cuenta financiera, que recuerden que la cuenta financiera es como el otro lado de la balanza. Tenemos entonces en inversiones directas. ¿Cuál es la inversión directa? La entrada de divisas, cuando una empresa extranjera o un inversionista extranjero llega al país. La salida de divisas es cuando nuestros inversionistas llevan divisas para proyectos de inversión en el exterior. Entonces, nuevamente, se suman a las entradas de divisas, se les restan las salidas de divisas. Lo mismo para cada uno de los rubros de inversión, se hace este cuadro y al final tenemos el saldo, ¿cierto? Sería entrada menos salida de divisas. Entonces, ¿qué tenemos? Al final tenemos un movimiento neto de reservas, que sería simplemente todas las salidas de divisas menos las entradas de divisas al país. Es entonces el saldo de la balanza de pagos. Aquí entonces lo que podemos comprender, y que ustedes van a ampliar en el documento, es como una balanza de pagos me sirve para entender cuál es la posición de un país. Si un país tiene déficit en estas dos balanzas, necesariamente va a necesitar que entren activos del exterior, que entre inversión del exterior. Entonces un país con déficit en cuenta corriente tendrá un superávit en cuenta financiera, porque requiere endeudarse con el exterior o requiere recibir inversión extranjera. Acá tenemos entonces luego una explicación, ustedes ya la van a leer con más detalle, qué significan esos saldos, cómo los podemos entender. Entonces los invito a que hagan la lectura del documento, de esta presentación, que observen el video y en la próxima telepresencia entonces hablamos un poco más del tema de la balanza de pagos. Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud.